Los saludo en este día, 26 de julio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy para que nosotros los pongamos en práctica en nuestro diario vivir. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 24 y del 30 al 34. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria ni es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?». Contestó Aarón: «No se irrite, mi señor, sabes bien que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo a su pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti y cuando llegue el día de la cuenta les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor porque es bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial pidiéndole que la presencia del Espíritu Santo inunde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, para que podamos comprender y entender el contenido de la palabra, comprender lo más profundo
este alimento celestial, para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé revelación de tu palabra, Señor, y que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Permite, Señor, que nuestros ojos escuchen hoy tu voz y que no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Bueno, en el día de hoy, en la primera lectura, hay algo que es muy importante para que nosotros aprendamos. En el pueblo israelita en este momento, en el libro del Éxodo se está contando, Moisés subió al monte a hablar con Dios durante 40 días y 40 noches. Y el pueblo israelita, viendo que él no regresaba, se empezó a desesperar y le dijeron a Aarón, su hermano, que les hiciera otro Dios, e hicieron que un becerro, y adoraban y cantaban e idolatraban a ese Dios. Por eso fue que cuando Moisés estaba bajando con las 2 tablas que contenían los mandamientos de la ley de Dios, que Dios mismo había escrito, él se enfureció a tal punto que tiró las tablas, las rompió para reclamarle a su pueblo ese pecado gravísimo que estaba cometiendo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros en nuestra vida actual? Que Dios siempre está en nuestra vida. Así nosotros no lo sintamos, así nosotros no lo conozcamos, así nosotros no lo amemos como Él quiere que nosotros lo amemos. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Pero hay veces, así como en el pueblo israelita, hay veces que nosotros, como no conocemos a Dios, como no lo sentimos, como creemos que Él no está pendiente en nuestras cosas, empezamos a adorar y a fabricar otros dioses, otras personas, otras cosas, otras circunstancias en las cuales nosotros nos agarramos, por decirlo de alguna manera, para vivir en esta vida y en esta tierra. Pero vuelvo a decir que tenemos que aprender nosotros de este texto bíblico, es que Dios siempre está con nosotros, siempre, nunca, absolutamente nunca nos abandona. De hecho, su nombre es ese, Yahvé, que significa eso, Dios siempre en la presencia de nosotros en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él, para que Dios sea realmente el centro y lo más importante en nuestra vida y no nos fabriquemos así otros dioses. Porque el pecado de idolatría es un pecado, como lo está diciendo Moisés, gravísimo. Y por eso es que nosotros debemos orar mucho para pedirle a Dios que nuestro único verdadero Dios sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no nos hagamos otros dioses para no caer en ese pecado gravísimo de idolatría. Y en el Salmo nos está diciendo entonces, nos está haciendo como un recuento de lo que pasó precisamente con este hecho en el Éxodo, donde está diciendo: en Horeb se hicieron un becerro, adoraron un Dios de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Miren que conocer a Dios es que realmente nosotros sabemos que cuando lo tenemos a Él en nuestra vida de una manera real, tenemos una relación íntima con Él, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, todo lo que seamos, todo lo que tenemos está fundamentado en Él. Y por eso es que dice, cambiaron su gloria, que es ese estado en el que estamos los seres humanos cuando realmente tenemos una relación íntima con Dios, por muchas veces esos toros, esas imágenes de dioses que obviamente no nos llevan a la salvación, obviamente son dioses que ni nos aman, ni nos escuchan, ni nos sanan, ni nos salvan, absolutamente nada. No nos podemos, como dice el Salmo, los israelitas se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios, maravillas, portentos en el Mar Rojo, y simplemente porque no lo sentían, porque no lo veían, fue como se hicieron otro Dios, y aquí en este caso era un becerro de oro, que obviamente constituye un pecado de idolatría. Y en el Evangelio entonces Jesús nos está diciendo, a través de una parábola, está comparando que el reino de los cielos a qué se parece. Y entonces dice, se parece a un grano de mostaza
que uno siembra en su huerta, que aunque es la más pequeñita de las semillas, cuando crece se convierte en la hortaliza más grande del huerto. Es un arbusto lleno de ramas, donde entonces vienen a anidar los pájaros. Y también dice otra parábola, y es que el reino de los cielos se parece a una porción de levadura, es decir, a una mujer que amasa con 3 medidas, pero va creciendo de tal manera que esa levadura permea, que esa levadura impregna toda la masa hasta hacerla crecer. Por esa razón es que nosotros, ¿qué será eso del reino de los cielos? El reino de los cielos, o el reino de Dios también lo llaman, dice a las voces del Papa Francisco, que Jesús no se preocupa en explicarlo, pero que lo anuncia desde el comienzo de su evangelio, en el evangelio de Lucas. Dice: el reino de los cielos está cerca. También hoy está cerca en medio de nosotros. Sin embargo, jamás lo hace ver directamente, sino siempre por reflejo, narrando el actuar de un propietario, de un rey, de 10 vírgenes. Lo hace a través de parábolas. Y en el reino de los cielos entonces es que realmente Dios sea el soberano en nuestra vida, que Dios sea el rey de nuestra vida, manifestado a través de su Hijo Jesucristo, para que un pueblo pueda reinar, o sea, para que nosotros, cada uno de nosotros, una vez que hemos aceptado a Dios en nuestra vida, pueda Dios crear un pueblo donde realmente reine el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, donde no haya gente aguantando hambre, donde no haya gente en desigualdad de derechos, que sea realmente el triunfo de Cristo en su iglesia, con su iglesia y por su iglesia, dice el Papa Francisco. Por esa razón entonces es que el reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es que nosotros realmente vivamos con la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ser, en nuestro interior. Y es cuando realmente Dios es el Dios de nuestra vida, no son otros dioses, ni siquiera la misma familia puede ser el reino de Dios en nuestra vida. Porque cuando nosotros amamos a Dios, entonces amamos de otra manera, pero lo primero siempre debe ser amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, para que podamos así amar a nuestra familia, al esposo a la esposa al esposo, a los hijos, a la sociedad, a la familia, etc. Entonces, el Papa Francisco dice: ¿qué cosa debo hacer para poseer el reino de Dios? Dice: sobre esto Jesús es muy claro, no basta el entusiasmo, la alegría del descubrimiento, es necesario anteponer la perla preciosa del reino a cualquier otro bien terrenal. Es necesario poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida, preferirlo ante todo. Dar el primado a Dios significa tener el coraje de decir no al mal, no a la violencia, no a los abusos, para vivir una vida de servicio a los demás y en favor de la legalidad y del bien común. Cuando una persona descubre en Dios el verdadero tesoro, abandona un estilo de vida egoísta y busca compartir con los demás la caridad que viene de Dios. Quien se vuelve amigo de Dios ama a los hermanos, se compromete en salvaguardar sus vidas y su salud, respetando también el ambiente y la naturaleza. Miren que entonces, cuando nosotros realmente, cuando habita Dios en nuestro corazón, cuando nosotros lo conocemos, pero lo más importante de conocerlo es cuando nuestra vida está impregnada de toda la palabra de Dios, de todos esos mandatos que Él nos ha mandado a cumplir, precisamente ¿para qué? Para que nosotros nos llenemos de fe, de esperanza, de amor, de servicio y entrega a los demás. Es ese estado que nosotros adquirimos por respetar y por cumplir y llevar a cabo la palabra de Dios. En Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No son las circunstancias de afuera, no es el tener,
no es el gozar, no es el comer, el beber, lo que nos da a nosotros placer y satisfacción. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Es la justicia, hacer cumplir todos los mandatos de Dios, llevarlos a cabo, a practicarlos en nuestra vida. Eso nos da paz, nos da gozo en el Espíritu, porque el Espíritu Santo entonces nos hace amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, tenemos fe, tenemos confianza, tenemos esa tranquilidad de saber que estamos en el lugar correcto, con la persona correcta. En esto entonces tenemos que, reitero, conocer mucho a Dios, conocer su palabra para que el reino de Dios habite en cada uno de nosotros. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿En dónde más? En nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestro ser, para que Dios sea el que esté llenando nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros por el bautismo nos dé esa paz, ese gozo, esa justicia, Señor, de sabernos hijos tuyos, de sabernos criaturas tuyas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que podamos gozar, que podamos sentir, que podamos vivir ese reino tuyo en nuestras vidas. Que tú seas realmente, Señor, lo más importante. Que tú seas, Señor, el primero, por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación que nosotros vivamos. Por eso te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.